Gracias, buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a la organización del evento por esta invitación. Me siento terriblemente honrado por formar parte de este panel con todos estos colegas de tan reconocida trayectoria. Y también agradezco a Maximiliano Aramburu todas las gentilezas que ha tenido desde que he llegado y el hecho de que haga esta suerte de, no contraponencia, pero sí de primeros comentarios disparadores de críticas o sugerencias a lo que voy a explicar aquí. Lo que voy a explicar aquí es simplemente, creo yo, un recuento de algunas tesis que están en la literatura, pero de modo disperso. Y voy a tratar de defender un conjunto de tesis que normalmente no es defendido de modo unitario. Es decir, muchas de las tesis son defendidas por muchos, pero no todos adhieren al mismo conjunto de tesis que creo que es el que mejores resultados produce al momento de analizar la responsabilidad civil. No creo que vaya a exponer una teoría de la causalidad que vaya a resolver todos los problemas de modo plausible, pero sí que nos va a liberar de algunas confusiones y algunas insatisfacciones que normalmente hay en torno al problema de la causalidad. El problema de la causalidad tiene la particularidad de que, siendo esencial como es a las atribuciones de responsabilidad civil, también genera cierto desconcierto, cierta preocupación por los juristas, porque hay un gran desacuerdo. Tenemos tesis de diverso tipo, desde el propio concepto de causa, y me refiero a la causa fáctica, hay distintas nociones de lo que significa que algo causa fácticamente otra cosa, hasta los criterios con los cuales atribuimos responsabilidad a algunas de las causas fácticas, ¿no? Si uno lee sentencias, lo primero que hice para preparar este trabajo fue leer sentencias. Tomé el derecho argentino como representativo, es el que mejor conozco, y me leí unas 20 sentencias recientes que sean específicamente problemáticas sobre causalidad. Y desde el año 2011, 12, que son las más viejas de las sentencias que he consultado, uno puede apreciar que todavía se sigue hablando de causa eficiente, causa próxima, causa eficaz, o por supuesto adecuación causal. Y en algunas sentencias incluso se distingue entre causas y condiciones causales. Pero rara vez se justifica un criterio de división entre causas y condiciones. Un ejemplo sencillo, en un caso en el que una camioneta circulaba con la puerta trasera abierta, pasa un ciclista por la banquina. Según la normativa local, está prohibido circular por la banquina, la puerta abierta golpea al ciclista, y ahora la pregunta es si hay cocausación y por lo tanto la posibilidad de evaluar la corresponsabilidad. Y lo que hace el tribunal es decir, el ciclista fue una mera condición causal, no fue causa de resultado. Y está fantástico, puede ser. Podría ser defendible esta tesis, lo que pasa es que hace falta explicitar cuál es el criterio para distinguir meras condiciones de causas. Y esto es lo que no se hace. Como no se hace esto, ¿qué idea genera en el lector? La idea de oportunismo judicial, la idea de que lo que se está haciendo es tomar decisiones por razones políticas y no razones jurídicas, ¿no? La idea de que la seguridad jurídica, bueno, no está tan garantizada como nos gustaría que esté. Entonces surgen las posiciones escépticas, posiciones respecto de que la causalidad es solo un instrumento, un concepto muy maleable que nos permite extender o acotar el ámbito de la responsabilidad civil según la ideología de cada juez o cada tribunal. Yo soy más optimista al respecto. Creo que podemos articular una buena teoría dogmática y creo que los elementos ya están en la literatura. Ya están. En todo lo que se ha escrito están, pero no están todos juntos. Y esto es la propuesta que quiero hacer. Bueno, tomemos estos elementos de aquí, estos de allí, quedémonos con algunas tesis que creo que están bien fundadas y rechacemos algunas discusiones y algunas tesis que me parecen más problemáticas, ¿sí? Voy a comenzar con la división clásica que modernamente es absolutamente aceptada entre causalidad fáctica y causalidad jurídica. Por causalidad fáctica, los problemas de causalidad fáctica normalmente tienen que ver con qué es causa de qué. ¿Sí? ¿Qué evento está relacionado con la producción de ciertos resultados dañosos? Es decir, con la mecánica del accidente, con la historia que ha ocurrido. En cambio, la causalidad normativa, ¿sí?,
¿sí? Está relacionada con un criterio de selección de alguna de esas causas fácticas a efectos de atribuir responsabilidad. Y esto está, como digo, comúnmente aceptado, tanto en el common law como en el derecho continental, pero hay diversas interpretaciones de cómo juega la causa fáctica y la causalidad adecuada. He tomado tres. La más obvia y más difundida creo que es la idea de que tenemos el análisis de la causalidad fáctica, que es puramente física o mecánica, y luego aplicar la teoría de la causalidad adecuada, la que adoptan la mayoría de los códigos iberoamericanos. Y con esto resolvemos, digamos, tenemos la causalidad fáctica funciona de algún modo como una condición necesaria, es decir, no podemos atribuir o seleccionar una condición que no haya sido necesaria para la producción de resultado. Es más como una regla de exclusión. Si no hay causalidad fáctica, se acabó el asunto, no discutamos más asuntos de responsabilidad. Muy similar a esta postura es la que dice, bueno, no, tenemos el análisis de la causalidad fáctica y luego tenemos que aplicar criterios de imputación objetiva. Esto fue popularizado por Fernando Pantaleón en un trabajo que es estupendo, del año 90, si no recuerdo mal, y se toma la teoría de la imputación objetiva del derecho penal. Yo criticaré esta teoría, creo que nos genera más problemas que soluciones, pero antes quisiera descartar una tercera teoría, que es la idea de que la causalidad fáctica y la causalidad jurídica o normativa resuelven problemas distintos en el siguiente sentido. La causalidad fáctica nos indica quién es el responsable y la causalidad jurídica cuál es la extensión, cuánto debe pagar ese responsable del daño que haya causado. Yo creo que esta última solo menciona la distinción, pero no le saca ningún provecho teórico. Esta idea de distinguir y asignarle a la causalidad jurídica la función de determinar la extensión de la reparación no tiene demasiado sentido, creo, porque la causalidad fáctica nunca puede indicarnos quién es el responsable. La idea de responsable ya está jurídicamente cargada. Y si causalidad fáctica indicase responsabilidad, entonces siempre hay un sinfín de responsables. Por otra parte, piénsese que los criterios de causalidad jurídica justamente pretenden señalar quién va a ser el responsable dentro de los que son contribuyentes fácticos al accidente. Y uno no es responsable por todo lo que causa. Esa es la función de la causalidad normativa. Uno es responsable por ciertas cosas que causa. Vale. Una vez identificado ¿cuáles son los efectos por los cuales yo soy responsable? La pregunta del cuánto indemnizatorio no tiene más sentido. Del 100% de aquello de lo que soy responsable. Aquello que está fuera de la extensión de mi responsabilidad no tiene por qué ser compensado por mí. Entonces, de algún modo, esta tercera tesis está partiendo un cabello en dos. Está diciendo la causalidad jurídica nos está indicando de esas consecuencias, además, ¿cuánto hay que pagar? Pues hay que pagar el valor de esa consecuencia, el daño que corresponde a esta consecuencia. Con lo cual, yo esta tercera tesis la descartaría, pero la menciono porque también está en la literatura y no es que la defienda un solo autor. No digo que sea la mayoritaria, pero la defienden varios autores. Y normalmente son los autores que dicen que el problema de la causalidad es terriblemente confuso y genera, bueno, claro, si uno no quiere que sea confuso, no introduzca confusión, digamos. Esta es una manera de decir, deshagámonos de esta tesis, no la mencionemos más. ¿Qué pasa con la idea de causalidad fáctica más imputación objetiva? ¿Cuál es el problema que yo veo? Yo creo que la idea de imputación objetiva, así como se la trae el derecho civil, no nos permite apreciar ninguna ventaja respecto a la teoría de la causalidad adecuada, porque creo que todos los casos que se resuelven por vía de imputación objetiva pueden ser resueltos por una buena articulación de la causalidad adecuada y el resto de los factores de atribución de responsabilidad. Es decir, cuando uno pone en juego causalidad adecuada más factores de atribución, una buena concepción del riesgo, una buena concepción de la culpa, en juego con la causalidad adecuada, no hay ningún caso que la imputación objetiva resuelva y no esté resuelta por la buena dogmática tradicional del derecho civil. Y a diferencia de la buena dogmática del derecho civil, creo que los criterios de imputación objetiva no nos explican por qué son objetivos, de dónde salen, cuántos son,
De hecho, Pantaleón dice, mientras más identifiquemos, mejor. Yo diría, bueno, mientras más identifiquemos, más posibilidad de antinomia tenemos a futuro, porque vamos a tener criterios de imputación objetiva que indican un sentido y otros en otro. Entonces, mientras más mejor, no necesariamente es verdad. Creo que mientras más, podemos generar más confusión y más inseguridad jurídica. Y segundo, consensuar cuáles son los criterios de imputación objetiva puede ser bastante complicado. Hay un agravante más, que es que los propios criterios de imputación objetiva no creo que estén del todo bien perfilados, ¿no? Normalmente se mencionan 7 u 8 criterios, esta es la reconstrucción que he hecho al menos de Ángel Yagües y Pantaleón: riesgo general de la vida, provocación, provisión de regreso, incremento del riesgo, fin de protección de la norma, consentimiento de la víctima y asunción del propio riesgo son los más comúnmente mencionados. Y yo creo que hay 2 de estos criterios que ilustran por qué son problemáticos. He elaborado en este borrador que he preparado especialmente para Maximiliano, para que tenga algún fundamento, algún material previo para preparar sus preguntas. He elaborado una crítica a cada uno de ellos, pero aquí por razones de tiempo me voy a tener en 2 que me parecen los más ilustrativos. El primero es el criterio de riesgo general de la vida. El riesgo general de la vida no es un criterio de imputación de responsabilidad, sino de exoneración de responsabilidad. Cuando alguien me quiere achacar la causación de un daño, yo digo, mira, eso es un riesgo general de la vida. Esto es un riesgo que te pertenece a ti, no me lo puedes atribuir a mí, no me lo puedes trasladar. ¿Y cuáles son los riesgos generales de la vida? Aquellos que son propios, dice Pantaleón, a la propia existencia de la víctima, aquellos que son previsibles, que derivan de algún modo de la manera en que hemos decidido vivir nuestra vida en sociedad. ¿Sí? Ahora, ¿el criterio es descriptivo? ¿Podemos describir cuáles son los riesgos de la vida? ¿O es normativo, evaluativo? Es decir, pues si es normativo, esto significa que no hay ningún riesgo que naturalmente sea inherente a la existencia de la persona. Y en efecto, los riesgos que me pertenecen a mí o le pertenecen a otro han ido variando, ¿no? Tomemos cualquier ejemplo, el riesgo del transporte benévolo. Maximiliano me lleva al hotel en su automóvil de modo gratuito. Ocurre un accidente. ¿De quién es el riesgo del accidente? ¿De quien se aprovechó del viaje gratuito o de quien lo ofreció? Bueno, esto ha ido cambiando y decimos que no es un riesgo general de la vida cuando viajo en el automóvil de Maximiliano que yo sea dañado sin compensación. No lo es, ya no lo es, pero en alguna época lo era. Lo que esconde el criterio de riesgo general de la vida es justificar cuándo vamos a asignar un riesgo sobre uno o sobre otro y entrar de lleno en la discusión normativa, de justicia distributiva, equidad, como quieran llamarlo. No hay algo así como riesgo general de la vida, creo yo. El riesgo de intoxicarme comiendo alimentos elaborados, bueno, antes era mío, ahora es de la empresa que hizo el producto elaborado y esto va cambiando, no hay riesgo general de la vida. Además, un agravante. ¿Cuál es el ejemplo clásico que se pone? Dice, Juan daña a Pedro, Pedro va al hospital en la ambulancia choca y produce un daño distinto a Pedro. ¿Podemos atribuir el daño que sufrió en el choque al agente original? No. No podemos porque el accidente de la conducción o de la circulación es un riesgo general de la vida. Pero si es un riesgo general de la vida, le pertenece a la víctima. No debería poder cobrar de nadie, ni del que lo chocó en segundo lugar. No, resulta que es un riesgo general de la vida respecto del primer individuo. Vale, es decir, la noción de riesgo general de la vida es relacional. Podemos enmendar de esta manera el análisis. Pero si es relacional, entonces no ganamos nada con la noción de riesgo general de la vida que no nos dé el propio concepto de culpa. Para analizar cuándo alguien es culpable, necesitamos saber si es culpable en relación con ciertos riesgos y ciertos daños que se pueden producir. Nadie es culpable en abstracto, ¿no? Y al momento de analizar si el daño que Juan le causó a Pedro fue un daño causado con culpa, tenemos que ver cuál era el tipo de daño que era previsible que ocurra y que Juan debió tener en cuenta para omitir la acción que causó el daño. ¿Es el accidente en la ambulancia, por ejemplo, un daño culpable en relación a la lesión de fútbol, la rotura de la pierna en el partido de fútbol que ocurrió o no? Esto significaría que era razonable para Juan evitar entrar a la pierna de Pedro en esa jugada polémica, a efectos de evitarle el daño de un choque en la ambulancia que lo llevaría al hospital si se produjese la fractura.
Normalmente diríamos, mire, este juicio de razonabilidad no tiene ningún sentido, diríamos no era razonable evitar ese tipo de choque para evitar ese tipo de daño. Por lo tanto, el criterio de riesgo general de la vida no ofrece nada distinto que la propia noción de culpa, diríamos no hay culpa, o si se quieren los factores de atribución objetiva, un buen análisis del riesgo y de las razones por qué consideramos que ciertas actividades son riesgosas. ¿Sí? El segundo criterio del que me quiero detener es el criterio de incremento del riesgo. ¿Sí? Incremento del riesgo. No se puede imputar a un individuo un resultado dañoso si la acción no incrementó el riesgo de que se produzca ese resultado dañoso. Y mi primera pregunta ¿es esto realmente un criterio de imputación objetiva? Porque una idea muy básica, creo, aquí tengo un PowerPoint que no es un PowerPoint, sino es como una pizarra donde yo escribo cosas, en lugar de escribirlas. Una idea muy básica, ¿cuál es? Una idea muy básica es que ninguna, o al revés podemos decirlo, una acción A es una causa, una de las causas al menos, del conjunto de condiciones que fueron suficientes para el resultado, ¿sí? De un resultado que depende de la acción A, por eso la A está ahí en el subíndice, siempre que el resultado cuando se realiza A sea distinto de cuando no se realiza A. Esta es la noción más básica que tenemos de causación sine qua non. ¿Puede una acción que no incrementa el riesgo ser sine qua non? Hombre, evidentemente no. Y entonces, ¿por qué necesitamos un criterio de imputación objetiva llamado incremento del riesgo cuando la misma doctrina de la ausencia de causalidad sine qua non no resolvería el caso de la misma manera? Cualquier supuesto analizado como falta de imputación objetiva porque no hay incremento del riesgo es un caso en el que no hay sine qua non, porque si lo que yo hice no hace ninguna diferencia causal y para que haga diferencia tiene que haber incrementado los riesgos de que el resultado se produzca, pues entonces no soy responsable porque directamente hay falta de causalidad fáctica. Este es el criterio que me parece de algún modo más sorprendente de por qué inventamos criterio de imputación objetiva cuando la misma vieja doctrina, el mismo viejo coche me llevaba al mismo sitio. ¿Para qué cambiar de coche? ¿Sí? Si rechazamos esas dos maneras de entender la relación entre causalidad y causalidad fáctica, nos queda la primera, que es también lo tradicional, causalidad fáctica y causalidad adecuada. En este debate de la causalidad adecuada también creo que se puede hacer precisiones y se puede adherir a muchas de las tesis que se defienden normalmente y rechazar algunas otras. O a veces rechazar discusiones en torno a ciertas tesis. Luego al final verán que incluso propondré disolver la causalidad adecuada en el análisis del factor de atribución, pero si no quisiera nadie dar este paso adicional, yo me conformaría con tener una buena teoría de la causalidad adecuada. ¿Y en qué creo que consiste esta buena teoría de la causalidad adecuada? En primer lugar, creo que tenemos que tomar nota de que la causalidad adecuada es un juicio de previsibilidad. Después vemos qué tipo de previsibilidad, pero es un juicio de previsibilidad y no mucho más que esto. Si lo vemos desde este punto de vista, entonces algunas cosas, como algunas discusiones, como la distinción entre consecuencias inmediatas y mediatas, que ocupan páginas y páginas en tratados, artículos y demás, y que además se considera el punto de partida. Uno no puede aproximarse al estudio de la causalidad jurídica sin estudiar qué es la causalidad adecuada, qué son las consecuencias inmediatas, aquellas que acostumbran suceder según el curso natural y ordinario de las cosas, y qué son las consecuencias mediatas, aquellas que resultan de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto, etcétera. No puede estudiar esto, y después las remotas, las que no pueden preverse, vale. Pero yo creo que la clasificación es al menos modernamente irrelevante. Yo sospecho que siempre lo fue. Siempre lo fue. En el Código Civil argentino había una distinción nada más porque por responsabilidad extracontractual se respondía por las inmediatas y las mediatas y solo por las casuales si la gente las hubiese previsto, si tenía alguna información privilegiada que le permitía prever un resultado que es en general imprevisible. Pero en responsabilidad contractual, decía el Código, se responde si el incumplimiento fue malicioso y solo por las consecuencias inmediatas y necesarias. Uno podría decir, ahí hay una diferencia, ¿no? Hay una relevancia de la distinción. Pero luego mi impresión es, aunque no he hecho, debo reconocer, el estudio exhaustivo de la jurisprudencia, sí por lo que he llegado a leer, veo que incumplimiento malicioso se interpreta de modo tan laxo que casi es el mero incumplimiento, y que luego inmediatas y necesarias, bueno, las mediatas cuando son necesarias, que en el sentido de que era
obvio, bueno, al final son las previsibles. Al final también son las previsibles. Pero en todo caso, modernamente, dado que hay una tendencia a la unificación en este aspecto del régimen contractual y extracontractual, el Código Civil argentino reciente lo hace de esta manera, aunque igual define inmediatas y las remotas, solo se responde por las inmediatas y las mediatas que sean previsibles. Pero aquí tenemos un cuadro muy simple que muestra la irrelevancia. Yo no veo nada sin anteojos que ya no me funcionan, por eso los dejé en Barcelona, pero hay ¿qué dice ahí? Previsibles, ¿no? Previsibles. Si las consecuencias son previsibles, ¿qué hay aquí? Si son previsibles, aquí dice que son imputables al autor del hecho, sean inmediatas o mediatas. Es decir, ¿tiene sentido distinguir entre inmediatas y mediatas? No, lo importante es que sean previsibles. Vale. Y si son imprevisibles, no son imputables, sean mediatas o inmediatas. Y entonces, ¿para qué estudiamos la clasificación mediatas e inmediatas si no hacen ninguna diferencia normativa, ¿sí?, en la atribución de consecuencias? Alguno puede insistir, mire, eso es contingente. Usted, Papayán, está tomando el Código Civil argentino, pero en mi código se distingue entre mediatas e inmediatas y además se le atribuye consecuencias distintas. Perfecto. Ahora yo le digo que ontológicamente es muy difícil distinguir consecuencias mediatas o inmediatas porque depende de una descripción de las acciones. Juan dispara a Pedro, ¿es una consecuencia inmediata la muerte? Hombre, hay un montón de hechos concatenados en el medio que la haría inmediata, como que primero gatilló, se produjo, hay una conexión. Yo moví el dedo y se movió el gatillo. El gatillo activó el percutor hizo una explosión de gases junto con la pólvora, etcétera, etcétera. Y yo diría, la muerte de Pedro está relacionada con el disparo de Juan a través de la conexión con muchos acontecimientos distintos, porque disparar es una acción, o mover el dedo, gatillar, es una acción distinta de disparar, y disparar es una acción distinta de matar. Entonces, la idea de si la muerte es inmediata o mediata depende de una descripción que usted elija al momento de decidir el caso. ¿Es útil esto? ¿Cuál es la mejor descripción de la acción? Si al final vamos a acudir a criterios de previsibilidad para ver cuándo algo es una acción mediata, inmediata o remota, pues entonces dejemos hablar de consecuencias mediatas e inmediatas y quedémonos con la idea de previsibilidad y la idea de que la causalidad jurídica lo que quiere es hacernos responsables por aquellas acciones que prevemos y tenemos la capacidad de controlar. Ya está. No hace falta esta discusión más. Es decir, en mi opinión, aunque pueda sonar feo o desagradable, los tratados a futuro no deberían incluir más que una nota al pie sobre la historia. Antiguamente se distinguía esto, hoy no tiene ninguna relevancia normativa. Segundo, una tesis defendida aquí por querido maestro Javier Tamayo Jaramillo, con quien ya he discutido por escrito esta misma cuestión, y esta es una nueva reformulación de la tesis. También creo que la tesis a la que él adhiere, que es de sentido común, la independencia de la causalidad fáctica y la causalidad jurídica, en el sentido que puede haber una sin la otra, también creo que tiene algunos problemas y que tal vez sería mejor abandonarlo o al menos precisar en qué sentido estamos defendiendo la tesis. La idea es sencilla. En las omisiones puras y simples parece que lo que el individuo hace es no interrumpir una cadena causal. El ejemplo: Juan está jugando a las cartas mientras su amigo Pedro cae por la borda intentando pescar al pez de Hemingway. Cae. Y sigue jugando a las cartas y su amigo se ahoga. ¿En qué sentido jugar a las cartas está conectado causalmente con la muerte de Pedro? En ningún sentido relevante. Lo único que hizo Juan es no intervenir en un curso causal que se inició con independencia de las acciones de Juan. En este sentido, la tesis que defiende el profesor Tamayo Jaramillo es muy plausible y de sentido común. De sentido común, diría yo, para la vida ordinaria, pero en el ámbito jurídico necesitamos adherir a esta tesis. ¿Por qué? Porque yo no veo en las omisiones nada distinto de las acciones, al menos en esta relación. Esto es lo que yo defendí antes. La acción A es una causa de un resultado que depende de la acción A, siempre que el resultado cuando se realiza A sea distinto de cuando no se realiza A. ¿Es aplicable esta misma estructura lógica a la omisión? La omisión de A, es decir, no A, es una causa de un resultado que depende de que no se haga A, siempre que el resultado de no A sea distinto del resultado de A. Y si esto es lógicamente inteligible, entonces las omisiones pueden ocupar el lugar de la causalidad fáctica en el mismo sentido que las acciones.
el mismo sentido que las acciones. No hay ninguna razón por la cual no puedan ser analizadas del mismo modo. Y si esto es así, ahora tenemos que identificar, ¿y cuál es nuestro verdadero desacuerdo con el profesor Tamayo Jaramillo? Que el profesor Tamayo Jaramillo está centrando su atención en la intervención del sujeto, en la intervención activa. Y la tesis que yo defiendo y que creo que también está en la literatura, centra su atención en el dominio de la causalidad. Y uno puede dominar la causalidad simplemente quedándose sentado y jugando las cartas. Muchas veces, al contrario, ¿no? Los que sean fanáticos de Game of Thrones habrán visto en el episodio 6, creo, que, claro, Daenerys dice, es que no puedo, dice, ¿qué debo hacer? ¿Quedarme aquí sin hacer nada? Dice, y claro, justamente eso es lo más difícil a veces, no hacer nada es tan difícil como actuar en otras circunstancias, depende del caso, ¿no? Y esto también creo que responde igual, es un competidor con la postura del profesor Tamayo Jaramillo en el sentido ordinario o común. ¿Por qué? Porque también diríamos que un individuo que está en el mar, ¿no? Con agua hasta las rodillas y ve que un niño pequeño se escapa de sus padres no lo ven, se tropieza y cae de boca y es incapaz de levantarse y se va a ahogar y no hace nada, bueno, algo tiene que ver con la muerte de este niño. No diríamos que no ha hecho nada, no le costaba nada, no había peligro para su vida, no había nada. Como una cuestión de moral ordinaria, diríamos, hombre, usted es responsable por esto. ¿Por qué? Porque usted hizo algo. No, era culpa de los padres que no lo advirtieron, que no se dieron cuenta. Bueno, pero hombre, usted puede decir que no tuvo ninguna intervención aquí. Yo entiendo que no hay una intervención activa. Mire, es un curso causal que se inició con independencia, pero también nuestro sentido ordinario nos carga a veces con omisiones, del mismo modo que con acciones. Entonces, bueno, empatando estas dos tesis en el plano de la moral ordinaria, y dado que no hay incompatibilidad para el análisis, poner una omisión o una acción, yo diría, digamos que siempre que hay causalidad jurídica es porque hubo una causalidad sine qua non. Porque si no decimos eso, estamos diciendo que alguien puede ser responsabilizado aunque no satisfaga esta fórmula lógica, es decir, aunque no haya podido cambiar el resultado. Y esto sí ya lo rechazaríamos todos, incluso el profesor Tamayo Jaramillo. Creo que, bueno, con esto debería ser suficiente para abandonar la distinción. Por último, lo que acostumbra a suceder, según el curso natural y ordinario de las cosas, lo que acostumbra a suceder es una fórmula que en realidad es un poco engañosa. No nos importa tanto lo que acostumbra a suceder, nos importa lo que sabemos que acostumbra a suceder. ¿No? El caso Semmelweis, que se estudia en epistemología, era no sé, es muy conocido, lo digo rápidamente, ¿no? Un grupo de practicantes que estaban en la morgue diseccionando cadáveres, luego iban a atender a las parturientas y les llevaban las bacterias. Lo que pasa es que en aquel momento no tenían ni idea de lo que eran las bacterias y las infecciones que producían y la llamada fiebre del parto, ¿no? Si yo digo, ¿satisface la causalidad adecuada? Bajo una lectura fáctica, en el sentido de lo que acostumbra a suceder, por supuesto, lo que acostumbra a suceder, aunque usted no lo sepa, cuando le pone bacterias a una parturienta que se enferme. Claro que eso es lo que acostumbra a suceder, porque hay una conexión fáctica. Bueno, pero no nos importa ese tipo de conexión, nos importa lo que usted sabe que acostumbra a suceder, porque nos importa su dominio de la causalidad. Cómo usted ejerce sus poderes causales sobre el mundo, ese es el fundamento de la responsabilidad, esto es lo que nos importa. Vale. Y si esto es así, ¿cuánto conocimiento vamos a exigir? No hace falta que conozca el mecanismo y la razón por la cual tocar cadáveres y luego examinar las parturientas causa la fiebre del parto y la posterior muerte. Lo único que necesitan conocer es que normalmente si usted va desde la morgue hasta la sala de partos sin lavarse las manos, esto enfermará a las parturientas. Ya con esto normalmente decimos que hay causalidad adecuada. ¿Sí? Un conocimiento básico de ciertas mecánicas. ¿Sí? Ahora, el problema podría ser, y nos lleva a otra gran discusión, que una vez que uno encuadra la causalidad adecuada en estos términos, en términos de previsibilidad y algún control sobre los acontecimientos, surge el problema que se ha mencionado en ponencias anteriores del solapamiento de la previsibilidad en la culpa y en la causalidad adecuada. ¿Estamos duplicando un análisis? ¿Es ese un verdadero análisis de la causalidad adecuada o es un análisis de la culpa? ¿No? Se ha intentado decir, se han defendido tesis respecto de que la previsibilidad de la causalidad adecuada y la previsibilidad de la culpa tienen un carácter distinto. Una es
abstracta, la primera, y la segunda en concreto. También en la literatura he encontrado mucha discrepancia sobre lo que es abstracto y concreto. ¿Qué significan abstracto y concreto? Con toda la información al momento de juzgar, con la información que contaba el individuo al momento de actuar, la perspectiva del propio individuo que actuó, no la información, la perspectiva del individuo que realizó la acción o la perspectiva de un tercero que es el hombre medio o que sea, y cuánta abstracción y cuánta concreción se admite en la descripción del caso y en el análisis de la causalidad. También son cosas que generan terribles discrepancias y que creo que en última instancia están todas allí. ¿Por qué? Analicemos la culpa. Cuando alguien es culpable, ya lo dije, cuando no toma las medidas que son razonables adoptar a fin de evitarle ciertos daños a terceros. Ciertos daños concretos que tienes que tener más o menos en mira. Esto es lo que en la doctrina anglosajona se llama harm within the risk. Tiene que estar dentro del espectro de riesgos que normalmente se atribuyen a esta. Y esto funciona del siguiente modo. Alguien es culpable si no adopta esas medidas que eran razonables. ¿Debo incorporar en el juicio de razonabilidad la información concreta que el individuo tenía para ver si era culpable o no? Hombre, seguramente lo que es razonable hacer en parte depende, de lo que el individuo efectivamente sepa. Si nadie sabe algo, pero yo sí lo sé, y después se prueba que yo lo sabía, el juicio de razonabilidad incorpora esa información que yo solo tenía para decir, mira, con la información que usted tenía era muy razonable hacer algo que usted no hizo y usted es culpable por esto. Aunque no hubiese sido culpable que Maximiliano no lo haga, no teniendo esa información que yo solo tenía. ¿Y qué pasa si yo desconocía algo que todo el mundo conoce? Algo que debía conocer, algo que el hombre medio, el hombre razonable, el buen padre de familia, el buen hombre de negocios, conoce. Pues entonces, siendo la culpa normalmente un estándar objetivo, también esa consecuencia me será atribuible. Es decir, una culpa o una atribución de consecuencias en función de las consecuencias, previsibles o previstas, está ya incorporado al análisis de culpa. Y esto nos lleva a decir, mire, ¿sabe qué? Podemos empezar a eliminar todo el discurso de la causalidad, pero difuminándolo en la culpa y en la teoría del riesgo. También el riesgo incorpora la previsibilidad. Un automóvil, ¿por qué es riesgoso? Un automóvil es riesgoso como elemento de conducción, no como elemento pesado. Como elemento de peso, un automóvil es tan riesgoso como el árbol de mi casa o como el buzón de correos que puso el Estado en esa esquina. Viene un terremoto, sale volando el buzón, daña al tercero. ¿Era un elemento riesgoso el buzón o no? ¿Y qué pasa con mi automóvil? Está estacionado en la puerta de casa, viene un terremoto, lo desplaza y daña la casa del vecino. ¿Se concreta el riesgo o la razón por la cual entendemos que los automóviles son riesgosos? No. Ahí está la falta de adecuación que debe ser incorporada o absorbida por una teoría de qué hace que un elemento sea riesgoso. Es decir, el análisis es paralelo con la culpa. Lo que estoy proponiendo es una teoría de la causalidad un poco más flaca, que se vaya directamente a la causalidad fáctica y no mucho más, y una teoría de los factores de atribución un poco más robusta, que incorpore todos los criterios de adecuación. Es decir, el análisis de la causalidad adecuada se vuelve necesario si hacemos un análisis incompleto de la culpa. Por ejemplo, porque solo tomamos en cuenta la infracción de un deber específico que me impone el derecho, y no si el incumplimiento de ese deber específico está relacionado en términos de harm within the risk con el resultado que se produce. El ejemplo del tranvía que va a exceso de velocidad y le cae un árbol. Hay sine qua non, porque si hubiese ido a la velocidad permitida, el árbol hubiese caído antes y ningún pasajero se hubiese dañado. También, y si hubiese ido 300 veces más rápido, tampoco habría sido dañado. Digamos, una acción de ir a exceso de velocidad no es negligente porque incrementa la probabilidad de que se te caiga un árbol encima y eso daña a los pasajeros. Es negligente por otra razón. Un análisis de culpa que solo se limita a ver si se cumplió con la velocidad o no es incompleto. Cuando uno completa el análisis de culpa ya no necesita la causalidad adecuada, está absorbido por el análisis de la culpa. Y lo mismo pasa con el riesgo. Una vez que uno completa el análisis de riesgo, incluyendo, ¿sí?, si el daño está dentro del ámbito del riesgo o de la razón por la cual esa actividad es considerada riesgosa, ya no necesita más la causalidad adecuada. ¿Sí? Problema de adoptar la causalidad como mera sine qua non. Dos problemas. Primero, va contra el sentido común. No decimos que la madre de Hitler es una de las causas del Holocausto. Segundo,
la quitamos con razones jurídicas, por razones de política, y no nos parece que la razón por la cual la madre de Hitler no es una causa, es simplemente una preferencia política que yo tengo, ¿no? Esta es una crítica muy fuerte que está ya en Hardy Honoré en el año 59, si no recuerdo mal. Pero y creo que tienen razón, pero a mí no me interesa el sentido común, no me interesa la ciencia. La causalidad en el derecho no pretende explicar qué es lo que pasa en el mundo. La causalidad del derecho solo pretende evitar que se responsabilice a un individuo cuando no fue sine qua non, es decir, cuando no tuvo ninguna posibilidad de controlar el curso de los acontecimientos. El propósito de la causalidad fáctica en el derecho es simplemente evitar que a alguien se le carguen con resultados que no podía haber evitado de ninguna manera. Y si esto es así, el único requisito que una causalidad fáctica necesita satisfacer es no ser incompatible con el requisito causal que se usa en la explicación científica, y el mío no lo es. Simplemente que tampoco es útil para explicar por qué la causa de la explosión del laboratorio no es la chispa, sino el escape de oxígeno que no debió estar ahí, ¿no? Esto es lo que los científicos dirían. Mira, vuela el laboratorio, se supone que era un experimento en vacío, y no debió haber chispa ni oxígeno, las dos cosas, pero hay oxígeno y chispa. Bueno, las causas son estas, no son haber generado o que haya oxígeno fuera, o no son las leyes de la gravedad, claro que no lo son. La ley de la gravedad es siempre sine qua non, siempre sine qua non, no podemos escapar a ella, pero nunca es la causa en la aplicación científica. En la aplicación jurídica es que no me importa. Y uno podría decir ahora también que la noción es extremadamente problemática, porque si es tan delgada, entonces somos todos responsables. Nunca es verdad que yo causé, nunca es verdad que tú causaste, nunca es verdad que él causó. Siempre es verdad que nosotros causamos, y nunca es verdad que ellos o vosotros causasteis, porque eso excluye a mí o a tú. Siempre nosotros causamos, y entonces cada litigio sería interminable. Y esto es falso. ¿Por qué? Este es un problema filosófico, no práctico. ¿El problema práctico cuál es? Alguien sufre un daño y demanda a 2 o 3 personas, 4. Y ellos se pueden exonerar mostrando que no fueron sine qua non, y ahí se acaba la historia. Los litigios no serán interminables por tener esta noción, porque funciona como una condición que todo el mundo debe satisfacer. Y si pruebo que no la satisfago, ya está. Nadie va a ir a buscar al chino que estornudó en China, porque también es sine qua non. Nadie lo va a hacer. ¿Se comprende lo que digo? Por último, el problema de la pluralidad de causas. ¿Cómo funciona, cómo deberíamos analizar la pluralidad de causas con una teoría que hace que siempre haya pluralidad de causas, ¿no? Y lo primero que hay que tener en cuenta es que cocausación no significa corresponsabilidad. También es una tesis bien asentada, ¿no? La pluralidad de causas también es vista como un gran problema en la literatura, ¿no? Hay una cita de un artículo más o menos reciente que dice, la leo textualmente: los hechos, lo habitual es que los hechos en un accidente sean complejos, que no estén bien dibujados o que integren una masa de acontecimientos que actúan como factores determinantes, condicionantes o coadyuvantes de sucesos y fenómenos, y que se interfieran recíprocamente en sus respectivas derivaciones, de manera de presentar un panorama borroso que dificulta descubrir el nexo de causalidad que se está indagando. Yo creo que esto es normalmente esta es la excepción, no la regla, ¿no? Pero la gente afirma cosas como estas porque hay casos también que son un poco estrambóticos, ¿no? En la provincia de Córdoba hubo un caso de un niño que en infracción a la normativa municipal circulaba en bicicleta por la vereda. Un perro que se escapa de la casa de uno de los vecinos corre a la bicicleta, el niño se asusta y sale de la vereda hacia la calle, donde es inmediatamente atropellado por una camioneta. Y uno dice, ¿quién causó aquí? Y la respuesta es obvia, todos. ¿El perro causó? Claro que causó, es sine qua non. ¿El niño causó? Claro que es sine qua non. Y la camioneta causó, es sine qua non. El problema o lo difícil es distinguir cuál es el peso normativo de cada causación. ¿Cómo vamos a repartir la responsabilidad? Si algo a la víctima le tocará o no nada a la víctima. ¿Repartimos entre el dueño de la camioneta y el conductor y el dueño del perro? ¿O solo el perro? ¿O solo la camioneta?
Esta es la cuestión difícil. No es un problema de acontecimientos o de mecánica causal. Normalmente la mecánica, al menos en las sentencias de causalidad, uno siempre lee, pues casi siempre está la causalidad tratada. Hay algunas que requieren un análisis más detallado, y las 20 que busqué para este trabajo tratan la causalidad de modo detallado. Ninguna de ellas vi que los hechos sean borrosos o confusos por la causalidad. En todos ellos la mecánica causal está clarísima, y lo que es difícil es saber cómo deberíamos atribuir responsabilidad cuando hay muchas causas que parecen importantes en la producción del resultado. Una primera respuesta es por el peso de la contribución causal, ¿no? ¿Cuánto contribuyó la causalidad, la culpa o el riesgo de la camioneta? ¿Cuánto contribuyó el perro? ¿Cuánto contribuyó la acción del individuo? A esta primera idea se le opone otra idea de sentido común, que es que, mire, la causalidad es indivisible, no es de grados. Una condición o no causó, y ahí se acabó la historia. O es condición necesaria del conjunto que fue suficiente para la producción del resultado, o no lo es. Atribuir ahora peso a las distintas condiciones causales no tiene ningún sentido. Pero recientemente hay un jovencísimo profesor de la Universidad de Oxford que desafía esta idea. Dice: yo sé que la causalidad no es de grados, algo causa o no causa, pero una vez que algo se causó, podemos ver que la contribución de cada elemento nos parece más importante o no. Juan y Pedro quieren rodear un árbol con sus brazos, pero resulta que los brazos de Pedro cubren el 70% del diámetro del árbol. No diríamos que ambos fueron necesarios para rodear el árbol con sus brazos, pero que Pedro contribuyó más que Juan. Pedro está más cerca de rodear el árbol solo que Juan. Dice, en ese sentido contribuyó más. ¿Cómo se traslada esto al análisis de un caso más complejo, como una circunstancia donde alguien va ebrio conduciendo y además hay una lluvia torrencial? Bueno, uno podría decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que en ese estado de ebriedad alguien cause el accidente? Supongamos que es del 96%. ¿Por qué 96, no 95? No importa, hablemos ahora solo gráficamente. Pongamos porcentajes que nos parezcan muy elevados de alta probabilidad solo por esto, ¿sí? En ese caso podemos decir, mire, aquí la condición causal incorporada por el hombre que iba bebido tras el volante es predominante porque falta muy poco para completar la suficiencia del conjunto. 96% significa que 96 de cada 100 veces cualquier elemento adicional, como la tormenta en este caso, pero una mariposa que aparece y se choca contra el vidrio, hubiese causado el accidente, hubiese causado la distracción. Es decir, falta muy poco para el accidente con lo que usted hizo. Ahora, supongamos al revés, supongamos que la tormenta es de tal magnitud que hasta un hombre sobrio hubiese tenido un accidente con un 96% de probabilidades. Yo voy ebrio, pero ¿es esa la causa realmente? ¿Hace una diferencia respecto del hombre sobrio cuando las circunstancias temporales, o sea, climáticas, hacen que el accidente sea muy probable? Esta es la manera en que podemos trasladar plausiblemente esta idea de contribución causal con más peso al análisis del peso causal de las condiciones. Yo creo, sin embargo, que esta no es una buena alternativa y que nuevamente debemos quedarnos con nuestro auto viejo. No es una buena alternativa porque sigue sin convencerme. Mire, ¿cuál fue la condición mínima suficiente para la producción del resultado? ¿Sí? Para que sea mínimamente suficiente, no tiene que haber condiciones redundantes, es decir, no tiene que ser un caso de sobredeterminación causal, los típicos casos de dos balas que impactan a la vez, ¿no? No me interesa ahora analizar mucho esto, pero tiene que ser un caso de condición mínima suficiente. Cuando una condición mínima suficiente está explicitada, esto es la causa completa del accidente, es imposible de explicitar. Pero supongamos, hagamos el ejercicio intelectual de tener esta idea de condición mínima suficiente, de las cuales la ebriedad y el clima son necesarias para la suficiencia mínima del conjunto. Si esto es así, quitar una de ellas pasa de la probabilidad 1, 100% del accidente, a 0. Si eran mínimamente suficientes, la probabilidad no es que baja a 96, no es que baja a 50, baja a 0. Y si esto es así, muchas veces nos encontraremos con que, claro, cuando vamos al ejemplo del árbol, que es plausible, trasladado a un caso de responsabilidad civil y a una condición mínima suficiente, lo mismo. Yo digo, bueno, el caso de Juan y Pedro con el árbol también, la probabilidad, una vez que
los brazos de Pedro miden tanto y los brazos de Juan miden tanto, se juntaron y rodearon el árbol, la probabilidad con esas condiciones es 100%, van a rodear el árbol. Y si quito una, 0%, no va a rodear el árbol Juan, aunque lo intente, porque solo tiene el 70% del diámetro. Y se acabó la historia. Es decir, no se pueden tomar probabilidades ex ante para decir nada acerca del caso concreto que ocurrió. Las probabilidades nos dicen qué es probable que ocurra, no qué es lo que probablemente ocurrió. Y entonces, ¿qué nos queda? Apelar a los criterios como la culpa y el riesgo otra vez. Y la importancia relativa, cuán grave fue la culpa de una parte, cuán grave fue la culpa de la otra, cuán importante es el riesgo en función de la culpa. Yo pongo una montaña rusa, ¿sí? Es riesgosa, y habilito para que vayan niños, le pongo un cinturón especial para niños menores de 12 años todavía, los pequeñitos, que no se caigan y puedan disfrutar también de la montaña rusa. Resulta que hay algo que el niño hace y que no debió hacer. Hay culpa de la víctima, está bien, pero es que esto es terriblemente riesgoso para un niño de 12 años. Es decir, no, el hecho de que haya culpa de la víctima no me debe hacer olvidar que esta es una actividad sumamente riesgosa para el niño de 12 años. Entonces no es obvio que la culpa de la víctima vaya a ser dominante respecto de una acción lícita riesgosa. Aquí nuevamente hay que hacer juicios evaluativos, no hay una fórmula concreta. Pero gráficamente podríamos decir esto. Distribuimos la responsabilidad sacando el cociente de la probabilidad, ¿sí? La probabilidad del incremento probabilístico de la acción del agente dañador dividido el incremento probabilístico de la víctima, y creo que esto también es posible trasladarlo a los casos de cocausación donde la víctima es inocente, es decir, dos agentes, ¿sí? Veamos un ejemplo. Supongamos que, lo leo de aquí para evitarme esto, pero ya lo pueden ir siguiendo, ¿no? En este ejemplo hay agente y víctima, pueden ser diligentes o negligentes, y por lo tanto hay 4 casos posibles: diligente, 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 negligente, negligente, diligente, negligente, negligente, y que la probabilidad de accidente va variando conforme esa tabla. Inicialmente, si todos son diligentes, es del 5%. Cuando la víctima es negligente, se incrementa al 0,2%, es decir, 2%, perdón, al 0,2%. 20%. ¿Cuánto es el incremento de la víctima? 15%. ¿Cuánto es el incremento de la negligencia del agente dañador? Aquí presten atención para leer el cuadro. Digan, miren, ahora lo que quiero saber es, pasamos de aquí, que son los dos diligentes, a el punto en el que el agente es negligente, pero la víctima sigue siendo diligente como antes. Es decir, la víctima siempre diligente, el agente. ¿Cuánto incrementa el riesgo? Pasa a 0,5, es decir, incrementa en 0,45. Hacemos simplemente la proporción y nos da que es 3-1. 0,15 sobre 0,45 es 3-1. Vale. ¿Y ese 3-1 cómo se transforma en una atribución de responsabilidad? 75-25. ¿Por qué? Porque 75 es 3 veces 25. Es decir, si la ratio de las culpas relativas es 3-1, la ratio de la atribución de indemnización tiene que ser 3-1. 25 para la víctima sobre 75 para el agente dañador es lo mismo que 0,15, que es la culpa de la víctima, sobre 45 para el agente dañador. Uno me dirá, ¿para qué me sirve esto? Yo no puedo establecer probabilidades, no puedo hacer esto en un juicio. No, pero sí puede juzgar en un caso donde el juez dice 20-80, si realmente nos parece que el que se lleva 80 hizo algo aproximadamente 4 veces más peligroso que el que se llevó 20. Es simplemente un mecanismo para exponer una idea. Evalúe y justifique por qué esto que hizo. Cuando usted dice 50 y 50 de responsabilidad, está diciendo que lo que hicieron es igualmente malo, igualmente peligroso para la víctima, peligroso para sí mismo, como lo que la gente le hizo a la víctima. Lo que la gente, 50-50 significa lo que la gente le hizo a la víctima es tan malo como que la víctima se hizo a sí mismo, ¿vale? Si tenemos este concepto claro, entonces podemos adquirir una capacidad crítica respecto a estas atribuciones, que suelen ser 80-20, 70-25. Se me ocurre que 30% descuento de indemnización. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Y por último, para cerrar, hay un caso especial. El caso donde la diligencia no es simultánea, sino secuencial. ¿Sí? Si la diligencia es secuencial, asumamos que primero la víctima es negligente. Si la víctima primero es negligente, significa que ella ya incrementó en 0,15.
Y la negligencia de la gente, cuando la víctima ya fue negligente, tiene un poder mucho peor. ¿Por qué? ¿A cuánto salta la negligencia de la gente? Si la víctima fue negligente, estamos aquí, y el agente diligente estamos en 0,2. Pero claro, ¿cuánto salta la probabilidad? Si además el agente es negligente, viendo que la víctima ya fue negligente, salta a 0,8, es decir, 0,6. La distribución es mucho más gravosa. Y esto tiene sentido, perfecto sentido. Si yo veo como conductor que un peatón está cruzando en rojo, no puedo decir, bueno, yo sigo como negligencia como nada. Esto es todavía más gravemente negligencia. Los criterios de imputación, y si se le asemejan, mejor. Porque mi argumento contra imputación objetiva es que es un conjunto desarticulado y dependiendo de quiénes sean los productores de doctrina jurídica, caprichoso. Que autor se ponga de moda, entonces cierto criterio de imputación objetiva estará. Y muchos dirán que este es un criterio de imputación aunque ningún juez lo aplique. Y dirá que todas las sentencias son equivocadas y demás. La causalidad adecuada forma parte de un conjunto integrado. Entonces, aunque se parezca, eso solo mostraría que la imputación objetiva no está ofreciendo nada, ¿sí? Ahora, la adecuación de la imputación objetiva, no sé bien exactamente a qué se refiere, pero puedo intuir, ¿no? Porque hay varios criterios. Hay uno exactamente que es, por ejemplo, el fin de protección de la norma. El fin de protección de la norma, un ejemplo que da Pantaleón es el ejemplo de el trabajador que es obligado a ir a trabajar en domingo en violación de la normativa que prohíbe o que ordena el descanso dominical, y trabajando ese domingo en la fábrica estalla un depósito en la fábrica colindante y le causa daños, no sé si lo mata, etc. La pregunta es, ¿está en infracción el empleador? Sí, porque le ordena ir a trabajar un día que está prohibido trabajar. ¿Hay causalidad? Sí, si no lo hubiese ordenado trabajar, este hombre no estaría muerto. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es el fin de protección de la norma? ¿Por qué imponemos el descanso dominical? ¿Para minimizar las probabilidades de que nos exploten los depósitos colindantes? No. Esto es lo mismo que la doctrina del harm within the risk. Lo que yo digo que debe ser incorporado a una noción de culpa relativa al tipo de accidente y la persona que sufre el daño, ¿sí? Entonces diría, la adecuación ya está incorporada en el criterio de culpa, y los criterios de imputación objetiva lo único que hacen es intentar hacer el mismo trabajo que esta teoría, que es mucho más cercana a la doctrina tradicional, pero de un modo más desarticulado y, en mi opinión, deficiente. La última pregunta, Diego, y con esto terminamos la jornada de la mañana. En la imputación objetiva, en el juicio normativo, ¿debe siempre primero atenderse el criterio de adecuación? ¿Debe siempre primero atenderse el criterio de adecuación o puede hacerse uso directo de los otros criterios como riesgo general de la vida, posición de garante, etcétera? Pues esto habría que preguntárselo a quienes defienden la imputación objetiva. Justamente, ¿cuál es la prelación cuando hay incompatibilidad? Porque tenemos el criterio de provocación y el criterio de provisión de regreso. El criterio de provocación dice que si yo, por ejemplo, ¿el provisión de regreso qué es? Empecemos por ahí, para dar un ejemplo de inconsistencia, ¿no? Provisión de regreso es que si hay una acción de un tercero más próxima temporalmente a la producción del resultado dañoso, eso no se me puede imputar a mí que inicié un curso de acción distinto. Provisión de regreso, vale. ¿Y la provocación cuál es? La provocación es típico ejemplo del delincuente que huye, va a asaltar un banco y huye, y la policía lo persigue y persiguiéndolo dispara a algún peatón inocente, a un transeúnte inocente. Vale. Son incompatibles en un sentido, porque cuando la policía dispara a otro, el ladrón podría decir, mira, hay una acción voluntaria más próxima al resultado que la mía. Fue el policía el que disparó. ¿Sí? En cambio, con esto me refiero a la provisión de regreso, pero con el criterio de provocación, el delincuente es responsable por todos los acontecimientos y las acciones voluntarias que interfieren en el resultado. Y la pregunta es, ¿cuál criterio debe prevalecer allí? Seguramente la provocación es un caso más fino, más concreto, más específico para resolver esa cuestión, ok, pero el criterio de provisión de regreso también resulta plenamente aplicable. En términos lógicos, claro que sí, hay una acción voluntaria más próxima al resultado o no, sí la hay, entonces ya no es mi problema. Esto muestra también que no hay un orden por donde empezar el análisis, cualquier criterio puede ser, y yo me podría inventar un criterio que suene
bonito ahora para responder a alguna imputación objetiva que alguno quiera hacerme. Lo siento, Max, por la extensión. Gracias. No, está bien. Me dicen que tenemos unos minutos más y hay una pregunta adicional. Es si la causalidad debe analizarse de forma diferente cuando lo que se pretende es la evitación del daño. Es decir, cuando el juicio de responsabilidad versa sobre amenaza de daño y no sobre daño ya causado. Pero si versa sobre amenaza de daño, no estamos en un supuesto de responsabilidad, tal vez en un supuesto de responsabilidad como reacción ante algo que he causado. Digamos, es un mal inminente y tal vez tenga deberes de prevención que pueden formar perfectamente parte de la materia derecho de daños. En esto tenemos algunas discrepancias también con el profesor Miquel Martín, de hasta dónde deberíamos extender la materia de derecho de daños, y las discrepancias creo que son razonables. Pero el análisis causal que se requiere para los deberes de prevención diría que es, en alguna medida, en un sentido, es radicalmente distinto. Es puramente probabilístico ex ante, de previsibilidad. En cambio, el análisis causal fáctico del daño que se produjo es simplemente si es sine qua non o no. Esta diría que es la diferencia. El daño se produjo, entonces la pregunta es si la acción a la cual le quiero atribuir responsabilidad es condición necesaria de ese resultado. ¿Fue una condición necesaria del conjunto de condiciones suficientes que llevó al resultado o no? Una cuestión de hechos, ¿ocurrió o no? En la cuestión previa, deberes de prevención, la cuestión es si hay una causalidad general, como podemos decir, mire, fumar causa cáncer, no siempre lo va a causar, pero lo va. Vale, construir, como está construyendo, causa derrumbes y va a dañar la propiedad del vecino. Es todo probabilístico ex ante. Esto significa, mire, 7 de cada edificios que se construyen con esta técnica se caen, Entonces, deber de prevención podría ser legítimamente impuesto. Pero es muy distinto de evaluar, ahí no hay condición sine qua non porque no hay causalidad, todavía no se cayó. Esta que nos llega está un poco larga en el planteamiento, vamos a tratar de leerla en las mejores condiciones. Es el conocimiento básico de ciertas mecánicas entre un hecho A y un hecho B. Lo entiende como una regularidad simple de causas, es decir, parte de una concepción regularista. En el sentido de la pregunta anterior, la normalidad de que ocurrido A ocurra B se sustenta en análisis probabilísticos, y si es así, esta probabilidad es cuantitativa o lógica. Tercero, la probabilidad cuantitativa es epistemológicamente aceptable para el juicio de atribución causal. Cuarto, en su ponencia no queda claro si la distinción entre causalidad fáctica y jurídica es necesaria o no. Y finalmente dice, no resulta más aceptable unificar el concepto de causalidad para entenderla como aquella condición sine qua non que resulte para efectos del proceso jurídicamente relevante. Gracias. No sé quién es el endemoniado que escribió todo esto, pero a él no le digo gracias, solo a Max por pasarme el micrófono. No, son muchas preguntas y bastante complejas. Empezando por lo último, permíteme, con lo último creo que estamos de acuerdo. Es exactamente lo que quiero decir. Esta idea de que podemos ser responsabilizados como mínimo cuando hay previsibilidad y control supone que elegimos de entre todo lo que es sine qua non, para la responsabilidad elegimos solo aquello que es jurídicamente relevante. ¿Y cuándo es jurídicamente relevante? Cuando hay algún factor de atribución que es aplicable al caso, culpa o riesgo. Entonces, en esto creo que estaríamos de acuerdo. Después, si vale la pena distinguir entre causalidad fáctica y jurídica, sí, por supuesto que vale la pena. Lo que pasa es que la idea de causalidad fáctica es muy mínima. Es decir, bueno, ahí se acabó el análisis genuinamente causal. Esto también es una idea que tiene bastante aceptación, creo. Ahora, ¿cómo elegimos la noción de causalidad fáctica? Esta es la pregunta. Porque yo dije, bueno, normalmente usamos la sine qua non, pero a veces necesitamos la NES, la condición NES, condición necesaria dentro de un conjunto de elementos que fueron suficientes. Una versión un poco más sofisticada que simplemente afirmar que si suprimimos la acción no se produce el resultado. ¿Y cómo elige entre la causalidad fáctica NES o la otra? ¿Esto no es normativo? Bueno, ahí puede haber alguna discusión. Puede ser interesante pensar, ¿y cuál es el verdadero concepto de causalidad? ¿Cuál es el apropiado? Se puede hacer política jurídica con esto porque el test NES no resuelve los casos, o sí resuelve insatisfactoriamente los casos de sobredeterminación causal,
dos personas disparan a la vez y matan a la persona, ninguno es responsable porque ninguno es causa condición necesaria. En cambio el test NES sí, y no es esto una decisión política. En este sentido podemos decir, miren, y lo digo en una línea de este borrador, causalidad hay una sola y es jurídica, porque el hecho de que nos importe la causalidad fáctica es una decisión jurídica, podría no importarnos. Podría importarnos, como propone el análisis económico, la causalidad probabilística. El hecho de causar, y se acabó la historia. Entonces, en ese sentido tan básico aceptaría la crítica de ¿vale la pena en esa teoría distinguir o no? Y diría no, desde el punto de vista que tomar partido por la condición necesaria ya es un juicio de política jurídica. Pero una vez que tomamos ese juicio de política jurídica, por supuesto que vale la pena distinguir las cuestiones puramente fácticas de causalidad fáctica y las cuestiones que ya dejemos de hablar de causalidad jurídica, dejemos de hablar también de causalidad adecuada y hablemos solo de factor de atribución completos, ¿no? Yendo hacia arriba, probabilidad lógica, probabilidad frecuentista, no me acuerdo cómo estaba, o estadística, o bueno, en estos casos yo diría, bueno, hay que pensarlo bien. La verdad que no he pensado demasiado, pero me parece a mí que cualquiera de ellas es aplicable. Cualquiera de ellas es aplicable, depende qué es lo que se esté analizando. Depende qué es lo que se esté analizando. En mi visión, el incremento de la probabilidad en realidad no es tan importante y no hay que tomar partido por ninguna de estas cosas. Porque la causalidad fáctica no es una cuestión de probabilidades, algo es o no condición necesaria o no lo es, y en la parte de factor de atribución la previsibilidad no necesita ni ser cuantificada ni nada, ni hay probabilidades lógicas implicadas en esto, tiene que ver con experiencia ordinaria. Al final el que va a juzgar la razonabilidad de una acción es un juez que solo tiene contacto con el mundo como tenemos todos nosotros, y promover que él justifique que el incremento del riesgo o que la gravedad de la acción en comparación con la acción de la otra parte, satisface una tasa 3-1, como en el ejemplo que puse, justificar esto, bueno, lo hace mucho más vulnerable al escrutinio popular y de la comunidad jurídica, claro, es solo esto. Por eso me lo voy a llevar para pensar esto y listo. Y lo último, no sé qué era, la mecánica. Vale. Muchas gracias por las preguntas y esta también, gracias. Bueno.